Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. En un país llamado Pakistán, durante los días en que se registran los eclipses del sol, se acostumbra a enterrar con arena hasta el cuello a las personas discapacitadas, principalmente a los niños, con la esperanza de que este ritual les traiga sanidad física o por lo menos algún alivio y mejore su condición. Interesado en el tema, vi una foto de una niña que me llamó la atención en un periódico, y se ve en su rostro, en su mirada, una mirada de tristeza, una mirada de resignación, una mirada de alguien que ha dejado de soñar con una vida mejor, alguien que ha dejado de soñar con una vida normal. Parece que los padres de familia tienen cifradas sus esperanzas en ese rito, más que los pobres niños que solo son llevados a ese lugar simplemente porque los padres creen. ¿Será eso lo que vio Jesús en Betesda cuando Él llegó, vio aquel gran montón de enfermos que estaban en el estanque esperando sanidad? Ahí los enfermos esperaban con toda esperanza llegar al agua y ser los primeros cuando se removía el agua para ser sanos. El medio para esa sanidad era tan patético, tan fuera del alcance de la mayoría de ellos, y no podían hacer más que esperar, porque todo lo que sucedía era del azar. El remedio era gobernado simplemente por el azar. Los eclipses no se dan todos los días, ni tal vez se dan ni siquiera una vez al año. Pero aunque se diera una vez al año cada eclipse, no se mira en todos los países de la tierra. Creo que esa mirada de esa niña que les cuento, que vi, lo refleja todo. Una frustración, una desesperanza, una tristeza. Así exactamente vive el hombre apostando a caminos tristemente inadecuados para su necesidad espiritual. En esta mañana veremos que existe una esperanza más confiable que los diversos caminos que explora el ser humano. Vamos a leer en nuestras Biblias en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este pasaje encontramos la tercera señal que Jesús hace en este evangelio, la curación del paralítico. Este capítulo 5 inicia una nueva sección de una serie de 6 capítulos, donde se desarrollan 2 temas principales que han sido ya desarrollados con anticipación en San Juan 4, 43 al 54, y habla del conflicto de Jesús con los líderes religiosos y su ministerio de sanidad. Y el tema central que vamos a ver en esta mañana y los siguientes domingos en el capítulo 5 de San Juan es la autoridad de Jesús. En el pasaje encontramos que dice que había una fiesta. No se sabe con exactitud qué tipo de fiesta era. Muchos creen que era la Pascua, y por eso, si es la Pascua, ya encontramos que es la segunda Pascua, sería el segundo año del ministerio de Jesús, y eso nos indica que Jesús estuvo en su ministerio 3 años, un poquito más de ministerio terrenal. Si no es la Pascua, pues parece raro que estuviera ese capítulo 5 ahí. Sería más fácil que estuviera después del 6, porque también en el 6:4 dice: y se acercaba la Pascua. Bueno, esos son problemas que se los dejamos a los teólogos y a los exégetas, pero la cuestión aquí es que había una fiesta. No se sabe con exactitud cuál era. Algunos dicen que era la fiesta del Purim, la Pascua, otros que los tabernáculos, no se sabe. Lo importante al leer el Evangelio según San Juan es que San Juan no trata una secuencia topográfica o cronológica de los eventos, sino lo que él quiere es defender una tesis que él tiene. Y en este capítulo 5 vamos a ver la autoridad de Jesús. A este evangelio según San Juan se le llama el evangelio de la creencia, y muchos recomiendan a los recién convertidos a que lean el evangelio según San Juan, pero otros también le llaman el evangelio del rechazo, porque en este evangelio es donde se mira de una manera más gráfica cómo fue la secuencia, donde fueron enfureciéndose, donde fueron persiguiendo a Jesús hasta llegar al clímax cuando llegó la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el problema está que Jesús le dio una ofensa en este caso. Ya habían en el capítulo 4 empezado a molestar, haciendo una supuesta pugna entre los discípulos de Juan y los discípulos de él, diciendo que Jesús bautizaba más que Juan y hacía más discípulos que Juan. Ahora empieza ya a ponerse la cosa más hostil, porque Jesús viene de Capernaum, viene de Galilea y llega a Jerusalén y efectúa ahí un milagro maravilloso, apoteósico, que dejó a la gente con la boca abierta. Bueno, la cuestión, hermanos, es que en esta ciudad de Jerusalén había un estanque. Ese estanque estaba cerca del mercado de los animales. Se cree que, como siempre, esta ciudad de Jerusalén había sido una ciudad muy supersticiosa, muy mística. Y alguien comenzó a divulgar que las aguas eran aguas milagrosas. Rápidamente la noticia alcanzó dimensiones extraordinarias y escandalosas, corrió como pólvora. Y en los mercados la gente afirmaba que un ángel bajaba del cielo y venía una vez al año, movía las aguas, y el primer enfermo que se metía después del movimiento de las aguas quedaba completamente sano. Las autoridades de Jerusalén, interesadas en esa peregrinación y que había también dinero por medio, y también por razones humanitarias, por supuesto, resolvieron construir un edificio para abrigar a tantos enfermos, y edificaron una estructura imponente con 5 pórticos. Estos pórticos se llenaban de cojos, ciegos, inválidos, paralíticos y de toda clase de enfermos. Algunos maestros bíblicos dicen
que estos 5 pórticos simbolizan al Pentateuco, los 5 libros de la ley. La ley de Moisés, y hablan de la incapacidad de ella para sacar a los hombres de su pecado. Y también el tipo de enfermos que hay ahí, habla de los varios problemas que tiene el hombre, que son la ceguera, la cojera, la impotencia y su inutilidad para ser salvo. Debido a esta enorme expectativa, siempre postergada, porque alguien más pila se metía primero al agua y los demás enfermos se quedaban frustrados esperando un año más para ver si volvían a meterse, porque solamente una sola persona era la favorecida por un milagro. Por eso a ese estanque le pusieron por nombre, irónicamente, Betesda, o Betzata, como dicen en otras versiones, que significa la casa de la misericordia. La localización exacta de ese lugar ahora se localiza ahí cerca de una iglesia que está en Jerusalén llamada Santa Ana, y se cree que ese estanque era alimentado por una fuente subterránea que movía el agua periódicamente, explicando entonces esa frase, cuando se movía el agua. Se cree que muchas familias, para verse libres de sus enfermos, los abandonaban ahí en los pórticos del estanque. Se cree que los ricos alquilaban esclavos para que los ayudaran a meterse inmediatamente cuando se movía el agua. Algunos que tenían también sus granos, como se dice ahora, alquilaban pórticos, alquilaban lugarcitos ahí cerca para poder meterse y tener un acceso fácil. Todos querían su milagro. Y lógicamente los más adinerados, los más astutos, los más famosos se sentían más cerca de esa gracia. Los pobres, los graves, los enfermos crónicos y los dementes eran los últimos. Y cada vez era frustrante porque siempre había uno más listo que se metía antes que ellos. Y así pasaban los años. Las noticias corrían y decían: alguien recibió su milagro, y gritaba: aleluya, soy sano, soy sano. Y los demás se quedaban tristes, desamparados, con la desesperanza. La esperanza de la sanidad se postergaba otro año más. Un escritor cristiano llamado David Wilkerson dice que en cierta ocasión en los Estados Unidos había una mujer llamada Catherine Kuhlman y promovió una campaña de sanidad, y dice que los ujieres en los estacionamientos no podían controlar a la gente porque todos chocaban carros y era un merequetengue, porque todos querían tener un buen lugar en el parqueo y todos querían tener acceso y estar cerca de la plataforma donde cada mujer iba a hacer la oración de fe. El fin justificaba los medios. Después de todo esto se hacía por una madre moribunda, por un hijo inválido, por un amigo, por un ser querido que estaba postrado. Así exactamente debe haber sido la escena cuando alguien gritaba: ahora se está moviendo el agua, y toda la mara se tiraba para ver quién era el primero en llegar al agua que se estaba moviendo. Qué locura habrá sido eso. Las esperanzas de los débiles rotas, sin ninguna esperanza, porque alguno más listo siempre llegaba primero. Era como sacarse el gordo en la lotería. Jesús no vivía en Jerusalén, él residía en Capernaum, que era su centro de operaciones, pero conocía los rumores, y en una de sus visitas a estas fiestas, porque todo varón mayor de edad tenía la obligación de llegar a esas fiestas, y seguramente era una de las fiestas importantes, y Jesús llegó y vino a visitar el estanque de Betesda. Con seguridad lo que vio ahí fue peor de lo que le habían contado. Las personas por todos lados afirmaban que un ángel bajaba de vez en cuando y agitaba las aguas y la gente era sana, pero no se sabía la fecha exacta. Tenían que estar listos. Todos estaban inquietos, todos estaban a la expectativa. Los enfermos más hábiles a veces saltaban incluso antes de que se moviera el agua, como las salidas en falso de la maratón o del atletismo o de la natación. Ciertos enfermos yacían por años y años en una total mendicidad, esperando el movimiento de sanidad que nunca llegaba.
El estado de algunos era deplorable, heridas supurantes, cuerpos atrofiados, llagas malolientes y de plano piojos que tenían muchos que estaban ahí tirados hacía tantos años. Era un lugar deprimente, y ante esa realidad tan perversa, Jesús pasó por ahí inadvertido. Y Jesús pasó de largo a los más aptos, a los más ricos, a los que menos necesitaban la sanidad, y se dirigió a uno de los rincones más apartados de los pórticos en el estanque de Betesda, y llegó y encontró a un hombre que hacía 38 años que estaba ahí tirado. No es que el hombre había estado ahí todo el tiempo, ni que esa fuera su edad, ni siquiera se sabe su nombre, pero seguramente era un pobre. Su familia seguramente lo había abandonado hacía décadas, no años. De cierto, hay una lección para nosotros en esta mañana acá: el estanque atestado y Jesús pasando por ahí sin que nadie le prestase atención. Ahí va la solución a sus problemas, ahí va el médico divino, ahí va el sanador por excelencia, y pasó inadvertido. ¿Qué testimonio este, hermanos, acerca de la religión del hombre que se va en pos de ordenanzas, de ritos, de costumbres, de códigos, con toda su complicada maquinaria, y se descuida por completo la gracia de Dios, se descuida por completo al ser humano? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted dice: pasé una mala noche, llevo una semana de estar enfermo, llevo meses de estar con una molestia? Pero ¿qué diría usted si yo le dijera que usted, de alguien que está enfermo 3.870 días, 1.824 semanas, 456 meses, que nos dan en total 38 años? Esto significa que el estado y la condición de este hombre, incluso, hermanos, era que estaba antes de que naciese Jesús, porque Jesús en ese tiempo tenía más o menos 31, 32 años, y él había estado 38. El Señor Jesús, como ya hemos visto en San Juan 2, 23 al 25, tenía un pleno conocimiento del ser humano, y no necesitaba que nadie le dijera nada, porque Él lo sabe todo. No se había encontrado antes con este hombre, pero sabía que llevaba mucho tiempo de estar así. Jesús se acercó al paralítico y le preguntó: ¿quieres ser sano? Qué pregunta esa, ¿verdad? Esa sería una pregunta cruel si Jesús no hubiera tenido un verdadero interés en sanarlo. Pero Jesús mismo tomó la iniciativa. Lo interesante en el Evangelio según San Juan, si ustedes leen todos los milagros que hay, en el único pasaje donde alguien solicitó la sanidad es el que dio el hermano Ariel el domingo pasado, del hijo del oficial, del rey, y de ahí en todos los demás Jesús tomó la iniciativa. Y en este caso tomó la iniciativa y fue donde estaba este hombre, no demandó ninguna señal de fe en el paralítico para que él le realizara el milagro, aunque normalmente la fe es importantísima para la sanidad de una persona, para un milagro. Hay excepciones como esta. Este caso es aún más dramático y triste porque el hombre ni siquiera se sentía apoyado ni por familiares ni por amigos que le tendieran una mano. Es casi patético escuchar cuando el Señor le pregunta: ¿quiere ser sano? Él no dijo: sí, quiero ser sano. Señor, no tengo nadie que me eche la mano, estoy fregado. Y ese título Señor no es que él reconociera la deidad de Jesucristo, sino que es un título nada más de respeto y nada más. Señor, no tengo nadie que me ayude. Frustración, ¿verdad? Esto nos recuerda lo frustrante que es depender de nuestros semejantes para ser salvos. Jesús sabía que este era el mayor anhelo en el corazón de este hombre. Este hombre quería ser sano, por supuesto, pero también Jesús quería conseguir de aquel hombre una admisión de su incapacidad para ser sano por sus propios medios. Jesús quería ver en él un encendido deseo de sanidad. Con la salvación acontece algo similar. El Señor sabe que tenemos una desesperada necesidad de salvación.
pero espera oír de nuestros propios labios la confesión de que estamos perdidos, que estamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y que necesitamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así dice Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? ¿Qué crees? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No somos salvos por nuestra propia voluntad, pero la voluntad humana debe de ejercitarse antes de que Dios salve a alguna persona. Con un solo aliento Jesús le respondió, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué palabra de poder, ¿va? Imagínense ustedes eso, hermanos. Cuando Jesús le dijo esto al hombre, después de haber estado tirado tantos años ahí, aquellos músculos se fortalecieron, aquellas canillas se pusieron fuertes y el hombre se puso en yesto, se paró erguido, y ya se imaginan qué gozo, ¿eh? Qué gozo de aquel hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Este lecho era un jergón de paja o una estera, y en el griego podríamos decir que es mejor decir una colchoneta o una alfombra portátil, ¿no?, que se podía cargar. La lección aquí también, otra lección, es que cuando somos salvos, no solo se nos manda que nos levantemos, el Señor nos manda también que andemos de una manera digna delante de Él. Así que no solo es de pararse, es de caminar haciendo la voluntad de nuestro Señor, porque el Señor nunca manda a alguien a hacer algo sin dar la capacidad para hacerlo. Levántate, toma tu lecho y anda. Esto fue maravilloso, 38 años ahí tirados, hermano. Pongámonos a pensar, qué triste vida, qué difícil. Fue sanado inmediatamente, no fue una curación así gradual, no fue poquito a poquito, fue a la llama, fue rápido. Miembros que habían sido inútiles y que habían estado inactivos por 38 años, ahora palpitaban con poder, y este hombre tuvo una obediencia inmediata, se paró y empezó a caminar. Quisiera hacer una advertencia, no solo para los que están aquí, sino para los que nos ven por las redes sociales, que ahora en Guatemala ha proliferado algunas sectas evangélicas que dicen que oran por los enfermos, pero antes, como decía aquel programa de Don Francisco, antes tienen que caer tiesos. Se sabe de personas inescrupulosas que contratan personas buenas y sanas y les ofrecen dinero de 10,000 quetzales en adelante para que vayan a cierto pueblo donde van a hacer la cruzada de milagros. Y esta persona va allá, lo sientan en una silla de ruedas, no se baña durante 15 días, anda ahí todo chuco, anda pidiendo limosna, a modo de que la gente lo mire en la plaza, en el mercado, cerca de las iglesias, en una situación deplorable. Cuando llega el día de la cruzada de milagros y cuando llega el momento de la oración de fe, llevan a este supuesto paralítico en silla de ruedas, aquel que lo han visto todos estos 15 días, 20 días ahí todo arruinado, y cuando hacen la oración, aquel se levanta y empieza a correr y después de todo le pagan. Pero la gente que está enferma realmente y que quiere sanidad, con tal de ser sanos, pues hacen sus pactos, se endeudan con alguien, piden ayuda económica a sus familiares y amigos, o incluso venden propiedades con tal de dar esa ofrenda para llegar a ser sanos. Jesús nunca cobró ni un solo centavo por sus servicios, por su sanidad, por sus curaciones. Él lo hizo todo de gracia. Entonces, ¿por qué vamos a cobrar nosotros por un milagro? Si Dios no necesita dinero, dice la Biblia, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová. Él no necesita de nuestras limosnas. Él es el dueño del oro y la plata y de todo, y por lo tanto no hay que pedirle dinero a nadie, porque los milagros que Dios hace son de gracia. Dicho esto, vamos a la segunda parte. En el versículo 9 al 18 nos habla de la autoridad de Jesús, que ahora ya es cuestionada. El paso de Jesús por el estanque de Betesda sucedió en un día de reposo.
el día de reposo era un día sagrado para los judíos. En él no se podían hacer cualquier cosa, y vamos a ver algunas que rayaban en la tontera. Por eso dice que cuando Jesús hizo el sábado, los judíos, y quisiera aclarar que cuando San Juan habla de los judíos, no está hablando de una etnia, porque Jesús, los paralíticos, los enfermos y los fariseos incluso eran judíos. Pero siempre que San Juan en este evangelio diga a los judíos, se está refiriendo a los líderes religiosos, principalmente a los fariseos, para que se nos quede bien claro. Por esta causa dice que empezaron a perseguir a Jesús porque quebrantó el día de reposo. La gente, miren hermano, en lugar de ponerse felices de ver que aquel pobre infeliz que había pasado 38 años postrado, ahora andaba ahí sano y salvo caminando, se pusieron bravos. Qué ironía. Y así es la religión, ¿verdad? En las iglesias ponemos a veces unos estatutos, ponemos unas reglas que ni ellos mismos las quieren cumplir, pero a la gente se les niega el cielo porque les ponen unas cargas impositivas tan pesadas que ellos ni siquiera con un dedo las quieren mover. Jesús hizo precisamente eso en un día de sábado para alborotar el hormiguero. Jesús lo hizo a propósito, porque Jesús era bien revolucionario. Y por eso él lo que quería, su propósito era mostrar que la religión se preocupaba principalmente por su status quo, por su estabilidad. Los religiosos sobreviven de la ilusión y no tienen escrúpulos en generar falsas expectativas en la gente incauta y vulnerable, principalmente los pobres, los huérfanos, las viudas, los necesitados. Cuando aquel hombre abandonó el estanque de Betesda cargando su camilla, Jesús dejó un mensaje claro a la ciudad de Jerusalén: los milagros que proceden de Dios no premian a quien se sabe más hábil, más astuto o tiene más pisto. Dios no hace acepción de personas, ni busca transformar espacios religiosos en una carrera desenfrenada por la bendición, donde solo los más fuertes sobreviven. A Guatemala antes se le llamaba el país de la eterna primavera, ahora en otros círculos se le llama el país de la eterna telemaratón. Fíjense más que chocante. Y Costa Rica, el país de la eterna maratónica. Qué triste, qué lamentable que nos vean así a los cristianos. Solo me falta que el símbolo sea no el pescado, sino la mano. Este estanque de Betesda es la metáfora que recuerda a la humanidad que Dios mira misericordiosamente a los desfavorecidos, a quienes no tienen ni la menor posibilidad de escapar de las fauces de la injusticia. Jesús ahora, no solo, cuando ustedes ya se acuerdan, cuando miramos que llegó al templo, hizo una limpieza, ¿va? Ahí se declaró el Señor del templo. Ahora se declara el Señor del sábado. Esto era una blasfemia, esto era algo inaudito. Como este hijo del carpintero ahora se estaba autonombrando Dios, porque eso es lo que estaba haciendo. Ya estaban molestos los religiosos, los fanáticos estaban bien bravos, y ellos agarraban Éxodo 28, donde dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo, pero en el séptimo no reposarás. Y este era el mandamiento que los fariseos agitaban como la bandera de la religiosidad. Los fariseos, por la estricta observancia del sábado y una infinidad de prohibiciones, creían que con eso estaban cumpliendo con la ley de Dios. Jesús hace el milagro en un día de reposo, en un día de sábado, y él sabía perfectamente la reacción que vendría. Él había movido el avispero y ahora iban a venir en busca de él. Qué tremendo. Todos los enfermos estaban en el estanque esperando que se removiera el agua, y Jesús llega a sacudir la sociedad judía de lo estancado que estaba. Él llegó a mover a todo lo religioso, a todo lo falso. Este día sábado, mis hermanos, el propósito no solo era recuperar las fuerzas físicas, sino también refrescar el alma. Era un día
familiar, era un día de buscar al Señor. Tenía una importancia social, familiar. Y el sábado o sábado ha servido para la cultura, porque si el hombre no tiene un día para descanso, tampoco puede preocuparse por la cultura y el desarrollo personal. ¿Por qué creen ustedes que Salomón escribió tanto? Porque él estuvo un tiempo de la época dorada de la poesía hebrea, porque ya David había vencido a todos los enemigos, había paz en el reino, y entonces él se dedicó a escribir, a pensar. Para hacer teología hay que tener tiempo, hay que tener espacio para pensar. Salomón lo tenía. Para eso servía el sábado, para reflexionar, para meditar en las cosas de Dios, para enseñarle a los hijos los mandamientos del Señor. Muy bien. Este hombre, el paralítico, había sido sanado y había sido libre de su esclavitud que lo agobiaba durante 38 años. Pero ahora, cuando lo vieron los fariseos, no le dijeron: aleluya, está sano, ¿verdad? No te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Miren qué tremendo el ser humano, qué tremendo el religioso, ¿no? En lugar de alegrarse de las obras de Dios, de gozarse por el bien ajeno, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Y él respondió: pues el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y de plano, eso lo deben de haber entendido perfectamente los judíos, como quien dice: ese es mayor que el sábado, ese es mayor que esos reglamentos, ese es mayor que todo esto. Y se pusieron bien enojados. ¿Qué de Sonpopo? Había sido libre de su esclavitud, su enfermedad, y ahora lo querían esclavizar con una esclavitud de la ley de Moisés. Eso no es así. Esa autoridad no tenía compasión del ser humano. Esa autoridad solo quería buscar su beneficio personal. Pero él responde: el mismo que me sanó, él y nada más, dice en griego, él fue el que me dijo. Estos judíos estaban tan tomados en su misión de imponer prohibiciones en el sábado, que no se fijaron en tanto tiempo en este pobre hombre que estaba ahí postrado. Ellos lo que querían era quién era el culpable y cómo castigar. Qué tremendo. Así es el ser humano. Por ejemplo, en Lucas 8:37 a mí me llama la atención cuando Jesús liberó a aquel endemoniado de Gadara. Dice que toda la gente vino y le pidió a Jesús que por favor se fuera de sus dominios. Y Jesús se subió al barco y se regresó. Qué triste cuando un pueblo desecha a Dios. Haití es uno de los países más pobres y más miserables en el mundo, y se cree que una de las razones por las cuales está así es porque ellos desecharon a Dios y no lo tuvieron en su noticia, y por eso están pagando el precio de haber tomado esa decisión. Los rabinos veían como una de sus responsabilidades definir lo que era trabajar y qué no era trabajar en el día de reposo. Y en la Mishnah, que era un compendio de una explicación de todas las leyes de los judíos, decían que, por ejemplo, en un día de reposo uno podía caminar hasta 899 metros. Si caminaba más de 900 metros, ya era trabajo, era pecado, y tenían que apedrearlo y tenía que morir. Fíjense, hermano, por eso. Eso no estaba en la palabra de Dios. Era un invento del hombre. Era pecado hacer un nudo, porque al mover se hacía un trabajo, había que apedrearlo. No podía uno ni cargar ni un higo seco, porque ya era trabajo. Podía cargar a su muchachito, pero si el muchachito tenía una piedra en la mano, era una carga y había que bajarla. Se cuenta la historia de este Chuck Smith, ¿no? Cuando inició el movimiento Calvary Chapel en los Estados Unidos en la década de los 60, 70. Él estaba en una iglesia y dice que llegaron unos hippies, hasta con cigarro, parece que llegaron allá a la iglesia, y dice que se sentaron, ustedes saben cómo se sentaron en la alfombra y parece que ensuciaron ahí con chencas y todo.
Y los ancianos de la iglesia, ese que estaban, que ya se morían, al terminar el culto, dice, no queremos ver esos antisociales aquí que ensuciaron la forma, vamos a tener que mandarla a lavar o vamos a tener que comprar otra, ¿va? Y este hombre con visión dijo, no, esta gente necesita de Dios. Y así fue como él se fue a las playas, ¿va? En la arena, y allá comenzó el movimiento que hasta el día de hoy permanece. Lo que pasa es que uno de religioso a veces se la lleva de muy santo y empieza a agregarle a la palabra de Dios cosas que no están ahí, y empieza a imponerle a la gente cosas que Dios no ha mandado. Eso es pecado, mis hermanos, y de eso tenemos que darle cuentas al Señor. Por eso en esta mañana tenemos que analizar cómo están nuestras actividades, nuestros cultos y todo lo que hacemos, porque si no, en vano todo lo que estamos haciendo. El paralítico que Jesús sanó y que cargó su camilla estaba quebrantando el sábado porque cargaba más de lo permitido. Cargar una camilla era pecado, era de lesa humanidad, y había que apedrearlo y extirpar de Israel a ese hombre que estaba quebrantando la ley. Fíjense, hermanos, que cuando alguien estaba enfermo, solo podía hacer algo para que no se empeorara. Por ejemplo, se le podía poner una venda, pero no se le podía poner ungüento porque al frotar ya era trabajo. Fíjense. Se le podía poner un algodón en el oído, pero no se le podía poner ungüento porque ya eso ya era trabajo, ya era. Si alguien tenía un dolor de muela, podía tragar un poco de vinagre, pero no podía hacer gárgaras y pasárselo a los demás dientes. Era pecado escribir 2 letras del alefato hebreo. Fíjense, hermanos, qué tontera, qué estupidez del ser humano. ¿Cómo va a hacer eso? Eso no estaba en la Biblia, eso no estaba en la palabra de Dios, pero el hombre le va agregando y le va agregando. No se podían comer un huevo porque la gallina se había esforzado en poner el huevo. ¿Cómo va a hacer esto? Con estos ejemplos que nos dan risa a nosotros, se puede ver que el sábado había llegado a ser una carga insoportable para el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Los rabinos, en su celo para guiar al pueblo y ayudarlos a santificar el sábado, los habían esclavizado, y el sábado había perdido completamente su razón de ser. Dios había puesto el sábado para beneficio del hombre, no que el hombre fuera esclavo del sábado. Cristo enseñó que Dios había hecho el sábado para bendecir a las personas, no para esclavizarlas. Para Cristo, la relación más importante de un hombre es para con Dios, y no las liturgias, no los ritos, no el legalismo exagerado. Dios no quiere cosas así al pie de la letra y con cosas agregadas, sino que Él quiere una relación con el hombre. Los judíos entendieron demasiado bien lo que Jesús había hecho y dicho, y tan temprano en su ministerio, cuando vieron que Jesús había sanado al hombre, llegaron a felicitarlo porque había sanado al enfermo. No, dice que procuraron eliminarlo físicamente. ¡Ah, qué tremendo! Por esta causa, dice aquí, los judíos trataban de matarle, dice el versículo 16, porque hacía estas cosas en día de reposo. El enfermo entonces quebrantó el sábado porque cargó su camilla, y Jesús quebrantó el sábado porque sanó a un enfermo, y eso no le era lícito, y entonces tenía que morir por haber quebrantado el día de reposo. Muchos dicen que Jesús no demostró su deidad aquí en este pasaje, pero los adversarios inmediatamente entendieron lo que hizo y dijo, y por eso procuraron matarlo. Andaban viendo a ver cómo hacían para echárselo. Es que Jesús, hermanos, se compadecía de los demás, se compadecía de los que menos atención necesitaban. Él hizo todo esto por amor al ser humano, porque lo vio que estaba perdido, porque lo vio que estaba arruinado. Una cosa que me llama mucho la atención es cuando el paralítico fue sano, dice que se fue al templo. Qué bonito, ¿no? Hay gente que Dios le hace un milagro, jamás lo vuelve a ver uno en la iglesia. Este hombre nos da una lección. Lo primero que hizo fue ir al templo. Cuando al paralítico le dijeron, ¿quién te sanó? No le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Quién fue el que te dio la orden de tomar tu lecho?
Y él no sabía, dice, porque de verdad no sabía quién era Jesús. Si ni todos los enfermos lo sabían, yo tampoco. Pero se encontraron en el templo y Jesús lo encontró y le dijo: mira, has sido sano. Y eso está en griego, en perfecto, ¿no? O sea, has sido sano y sigue siendo sano. Mira, pórtate bien, no sea que te venga una cosa peor. ¿Y qué será lo peor? Lo peor que a una persona le puede suceder es que pierda su vida y su alma en el infierno. Eso es lo que le dijo el Señor. Porque Jesús no quiere solo sanar el cuerpo, Él quiere sanar el alma, ¿va? Él quiere salvar a la persona de la condenación. Jesús le dice: vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Eso se parece a lo que Jesús le dijo en San Juan 8:11 a una mujer sorprendida en el adulterio, cuando Jesús les dijo: el que se crea justo de ustedes, que tire la primera piedra. Y dice que todos empezaron a ir, desde el más viejo hasta el más joven. Y en eso Jesús levantó la vista, porque él estaba como escribiendo en tierra, y le dijo: ¿dónde están tus acusadores? Ninguno, señores. Entonces Jesús le dijo, San Juan 8:11, ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bonito. Y primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces ese es el consejo de Dios en esta mañana para nosotros, porque ya Dios nos ha salvado, Dios nos ha sanado, Dios ha hecho milagros en nosotros. Entonces portémonos bien, que nada nos cuesta, hagamos la voluntad del Señor. Dice aquí la palabra de Dios que perseguían a Jesús en tiempo imperfecto. En griego quiere decir una acción persistente, ¿no? O sea que andaban atrás del Señor. Ellos seguían persiguiéndole y Él seguía haciendo estas cosas. O sea que Él seguía quebrantando el sábado, sanó al hombre de la mano seca y hizo un montón de milagros en día sábado, para ponerlo más, porque el Señor es el Señor del sábado. El verbo respondió en el versículo 17 llama la atención, pues es una respuesta directa a algo que ellos dijeron. Si leemos ahí, dice: Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, no felicitarle por la sanidad, querían matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios trabaja, mis hermanos. Si Dios dejara de trabajar en la creación un día, este mundo colapsa, se volvería un caos. Regresaríamos al Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y toda la cosa, porque el Señor tiene cuidado de su creación y está al tanto de ella, y Él trabaja. Y Jesús: y yo trabajo también, dijo. Ahí está afirmando Él su igualdad con el Padre y su identificación en el plan de la redención. Aquí no habla de una imitación ni un ejemplo del Padre, sino que está diciendo que Él es igual al Padre, con los mismos atributos, con las mismas características de Dios. Y como dice Marcos 2:28, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Quiere ser sano?, le preguntó Jesús al paralítico. ¿Ser o no ser? El hombre, tal vez, haciendo una reflexión, ¿verdad?, el hombre tal vez podría haberse negado a recibir la sanidad. No quiero. Pudo haber decidido seguir sin sanidad para siempre y sostener razones para ello. Ahí estaba tirado, otros le ayudaban, le daban sus limosnas, ya era su modus vivendi así durante 38 años, ya sabía cómo era la cosa y él podría seguir con su rutina. Pero cuando Jesús le dijo: ¿quiere ser sano?, tomó la decisión y dijo que sí, ¿va? Aunque no lo dijo, pero obviamente sí. Jesús se tomó el tiempo para preguntarle si quería ser sano, en vez de acercarse y simplemente ponerle las manos o decir una palabra y sanarlo. ¿Quiere ser sano?
Preguntarle a un hombre que ha permanecido enfermo durante 38 años si quiere ser sano, no es nada extraño. Yo a través de los años he observado muchas personas que pudieran haber experimentado sanidad, puede ser física, emocional, incluso espiritual, pero que decidieron no ser sanados. Prefirieron seguir con un complejo, prefirieron seguir con alguna cosa que les aquejaba y tomaron la decisión de seguir enfermos. O sea que también uno tiene que tener el deseo de ser libre, el deseo de ser libre de la esclavitud, de la enfermedad, de lo que le esté aquejando a uno. Hay mucha gente que no muestra interés por ser sana. Eso les hace sentirse cómodos. Por ejemplo, hay gente que tiene obesidad, ¿verdad? Se les dice que eso le va a traer consecuencias, pero no, ellos optan por seguir siendo gordos. La vida es lo de menos. Y creen que es chiste, y creen que es bueno, ellos son invisibles, nadie los molesta, ese es su caparazón de protección, es un muro protector, y optan por seguir siendo gordos. Los beneficios para ellos son demasiado buenos como para ser sanos, para ser libres de eso. Otros tienen miedo al cambio, ¿no? Hay muchos adictos, por ejemplo, adictos sexuales, que saben que eso les está trayendo problemas familiares, espirituales. Han arruinado su dignidad, su carácter, su matrimonio, sus empleos, aún su propia salud. Se les dice que es mala la pornografía, que es mala la poligamia, y la gente no quiere dejar su pecado. Optan por seguir esclavos, optan por seguir enfermos, optan por seguir con su forma de vida. Hay esposas de alcohólicos que se han esclavizado juntamente con ellos y no quieren ser libres. Se les da la opción de la libertad que Cristo ofrece y no, quieren seguir ahí con su hombre, dándole su traguito, arruinando su vida por años y años, esclavas. Esta gente optaron por permanecer en sus lechos, en el estanque de la compasión de sí mismas y de su vergüenza, en vez de levantarse y andar y dar los pasos en la senda de la sanidad. Hay personas que han sido abusados sexualmente desde niños por sus propios padres, por sus tíos, por sus hermanos, por sus familiares. El abuso ha sido terrible, cruel y despiadado. Les ha causado grandes problemas emocionales. Se les ha dicho, se les ha hablado de Cristo, pero no quieren dejar eso. Siguen con las cosas del pasado. El que los ha dañado sigue en sus mentes, siendo el factor dominante, pero ellos no quieren dejar esa vida. Algunos ya están incluso hasta muertos, pero siguen manipulando desde el más allá tal vez, y no quieren dejar su vida de pecado. Usted podría muy bien ser una de esas personas que ha optado por seguir en su actual condición de ser, en lugar de ser sanada. Pero ahora está escuchando este mensaje que pudiera llevarlo a una senda distinta. Hoy es un día que puede ser diferente para usted. Usted es una persona interesada en arriesgarse por llevar una vida diferente. ¿Quiere saber cómo? ¿Qué y cómo hacerlo? Por lo menos siente la curiosidad. Por eso yo le invito en esta mañana. No sé cuál es la sanidad que usted necesita. Puede ser física, emocional, quizás espiritual. No sé lo que Dios guarda para usted, pero lo que sí estoy convencido es que el Señor desea ardientemente intervenir en su vida. Cuando Jesús se encontró con el hombre en el estanque de Betesda, le preguntó si quería ser sano. Afortunadamente él asintió. El hombre deseaba sanidad. Y cuando Jesús le ordenó que tomara su lecho y caminara, lo hizo. Fue sanado después de 38 años de estar postrado. ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar en esa condición? Yo no sé cuánto tiempo. Pero es tiempo de que recoja su lecho y ande. De que recoja su lecho y llore. De que recoja su lecho y vaya a la reunión.
de que recoja su lecho y tome su medicina, de que recoja su lecho y ayude a su prójimo, que pronuncie una sencilla oración pidiéndole a Dios que le dé la gracia, que le dé la sanidad. Es tiempo de recupere su vida deshecha. Dios tiene algo grande para usted en esta mañana. En conclusión, después de 38 años, ya este hombre se había resignado. Nadie me puede ayudar. Había perdido la esperanza de sanarse y no podía hacer nada. Su caso parecía ya definitivo. No importa cuán atrapado se siente usted en esta mañana por sus problemas, por sus achaques, por sus enfermedades. Dios puede ayudarle en sus necesidades. No permita que un problema, no permita que una enfermedad, que una molestia motive la pérdida de su esperanza. Dios puede hacer una obra especial en su vida en esta mañana, a pesar de su condición. Muchos han tenido un ministerio eficaz entre las personas que sufren, porque han logrado ellos mismos vencer sus propios traumas, vencer sus propios sufrimientos con la ayuda de nuestro buen Dios. A los fariseos les interesaban más sus leyes mezquinas que la vida y la salud del pueblo. Es fácil que nosotros como cristianos también nos obsesionemos con estructuras que fabrica el hombre y olvidarnos de lo que afecta a las personas. ¿Nos regimos nosotros en esta mañana por lo que dice Dios o por lo que dice el hombre? ¿Son de ayuda las cosas que hacemos o más bien son de tropiezo? Este hombre había estado lisiado o paralítico, pero ahora ya podía caminar. Era un milagro sorprendente. Sin embargo, necesitaba un milagro mayor, que era el perdón de sus pecados. Se encontraba muy feliz, pero el don más grande que uno puede recibir de Dios es el perdón de los pecados. Ese es el milagro más grande, porque la salvación es el milagro en el cual una persona es transformada por el poder de Dios. Los líderes judíos presenciaron a la vez un poderoso milagro y una regla quebrantada. Desecharon el milagro para enfocarse en la regla quebrantada. La atención de ellos, para ellos era lo más importante, era la regla y no el milagro. Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero es posible que cerremos el paso a sus milagros por limitar nuestras ideas con respecto a su forma de actuar. Y por último, Jesús se identificaba con Dios. No cabe duda que él afirmaba ser Dios. Jesús no da lugar a la alternativa de creer en Dios mientras se hace caso del Hijo de Dios. Los fariseos también llamaban Padre a Dios, pero se dieron cuenta de que Jesús declaraba que él tenía una relación muy especial con el Padre Celestial. Como respuesta a la declaración de Jesús, los fariseos se quedaron con dos alternativas: o creerle o acusarle de blasfemia. Optaron por la segunda. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta mañana? Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Ahora queda en nosotros un cambio de vida. Jesús nos desafía. Jesús en este Evangelio según San Juan es un Jesús cuestionador. Él cuestiona todo lo que hacemos y todo lo que somos y espera en esta mañana que nosotros cambiemos de actitud. Si así lo hacemos, el Señor nos va a bendecir. Si nos negamos a ser sanos, no sé, cualquier cosa que podamos tener, también ahí es problema de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Que todo lo que se ha dicho aquí, Señor, en este momento sea para la honra y gloria de tu santo nombre, y que todos los que hemos escuchado el consejo de tu palabra, pues reflexionemos, Señor, que meditemos y que analicemos nuestra vida principalmente, y que demos los pasos necesarios, Señor, para cambiar de actitud si estamos haciendo algo indebido. Dios mío, transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas, Jesús. Haz una obra gloriosa. Gracias, Señor, por tus obras, como la que hiciste con este hombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos amas y tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Cantemos en esta mañana con el grupo de alabanza este canto. Gracias.
solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque en tu infinita misericordia hiciste grandes maravillas en aquel tiempo, Señor, hace 2000 años, pero tú sigues obrando en el siglo XXI, Señor, con grandes prodigios y grandes maravillas. El tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y estás dispuesto, Señor, para socorrer a los necesitados con sus más urgentes necesidades. Por eso te alabamos, Señor, porque eres un Dios grande y todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en este día, Señor. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.